Queridos hermanos, hoy no es un día cualquiera. Hay fechas que parecen estar escritas en el calendario del cielo, momentos en que la historia se detiene y lo invisible se vuelve más real que todo lo que tocamos. El 20 de agosto de 2025 no es una coincidencia, es un misterio sellado en lo profundo del corazón de la Virgen. Muchos sienten que en esa fecha se abre una puerta secreta, una señal de purificación que el mundo aún no comprende. ¿Qué quiso decirnos realmente la Virgen? ¿Por qué este día parece estar marcado con fuego en el plan divino? Te invito a quedarte hasta el final, porque lo que descubrirás hoy podría cambiar tu forma de ver el futuro y sobre todo tu alma. Hay fechas que se marcan en la historia sin necesidad de anuncios oficiales, sin trompetas que lo proclamen, sin titulares que lo adviertan. Son fechas silenciosas, ocultas en el corazón del tiempo, pero cargadas de un misterio que solo los sensibles pueden percibir. El 20 de agosto de 2025 es una de esas fechas que comienza a rodearse de un aura extraña, como si el cielo hubiera escrito algo en sus páginas que aún no comprendemos del todo. Y lo más desconcertante es que algunos aseguran que ese día está ligado a la Virgen María, no en forma de castigo, sino como una purificación celestial que solo ella conoce y revela a quienes escuchan con atención. Imagina el ambiente previo. Las calles siguen su rutina, los noticieros hablan de política y de economía, la gente corre a trabajar como siempre, y sin embargo, en el fondo de los corazones late un presentimiento extraño. Muchos sueñan con cielos ardientes, otros sienten una inquietud sin explicación, algunos escuchan en sus pensamientos frases que nunca habían pensado antes. Prepárense, porque el tiempo se acerca, el aire mismo parece pesado, como si respirarlo requiriera más esfuerzo que de costumbre. No se trata de un apocalipsis de cine, sino de algo mucho más íntimo, una vibración del alma que anuncia que algo se avecina. Ese día, según cuentan los rumores, se revelará lo que muchos llaman la purificación secreta. No será un fuego que arrase ciudades, ni un terremoto que destruya montañas. Será algo más profundo, un fuego espiritual que tocará la conciencia de cada ser humano, mostrando en un instante lo que realmente somos. No habrá lugar para máscaras ni excusas. Cada corazón se verá a sí mismo como en un espejo perfecto, lo bueno y lo malo, lo luminoso y lo oscuro, lo que amamos y lo que rechazamos. Y en medio de esa revelación, la figura de la Virgen aparecerá como madre, no para condenar, sino para sostener, porque ella sabe que enfrentar la verdad puede doler, y solo su ternura puede suavizar el filo de esa purificación. Los antiguos textos hablan de momentos así. En Fátima, los pastorcitos vieron visiones de fuego que no era simplemente destrucción, sino purificación. En Akita, la Virgen advirtió de llamas que caerían sobre el mundo, pero también prometió su intercesión. En Medjugorje, se habló de secretos que llegarían en tiempos de confusión y que cada persona tendría que decidir de qué lado estar. Todas estas piezas parecen encajar como un rompecabezas misterioso que apunta hacia algo, un tiempo de limpieza interior, un tiempo en que el cielo no soportará más el silencio de la humanidad y levantará un espejo delante de nuestros ojos. Algunos preguntan, ¿por qué el 20 de agosto y no otro día? La respuesta quizás no está en los calendarios humanos, sino en el calendario divino. Dios elige momentos precisos, aparentemente ordinarios, para revelar lo extraordinario. Y el 20 de agosto tiene algo de ese carácter escondido, un día que no parece sobresalir, pero que guarda un secreto. En la liturgia, ese día suele recordar a santos que vivieron en humildad, lejos de la gloria terrenal, lo que coincide con la idea de que lo que parece pequeño ante el mundo es grande ante los ojos de Dios. Tal vez, en ese detalle, la Virgen nos está diciendo que la purificación no llegará en un espectáculo ruidoso, sino en un silencio que arde en el corazón. Habrá señales, dicen algunos, señales que pocos sabrán interpretar. Quizás un cambio repentino en el cielo, una quietud inusual en la naturaleza, un perfume inexplicable en el aire. Tal vez campanas que suenan solas, o lágrimas que brotan de imágenes marianas. No será algo para las cámaras de televisión, sino para los ojos del alma. Quienes tengan fe lo reconocerán de inmediato. Es ella, la Madre, la que está pasando entre nosotros. Quienes no crean lo descartarán como sugestión, pero no podrán evitar sentir en lo más profundo un estremecimiento
que no sabrán explicar. La Virgen no viene a traer miedo. Sus apariciones en la historia lo muestran una y otra vez. Ella advierte, pero al mismo tiempo abraza. No señala solo el peligro, señala la salida. Y esa salida siempre es su Hijo, el Cristo que nos espera con los brazos abiertos. Por eso, cuando hablamos de purificación, no hablamos de destrucción sin sentido, sino de una oportunidad, como cuando una madre limpia las heridas de un hijo. Duele, pero es necesario para sanar. Así será ese 20 de agosto, un día en el que el cielo nos mostrará nuestras heridas para que podamos sanarlas. Un día en que la madre nos tomará de la mano para cruzar el umbral de lo que viene. Y aquí está lo más inquietante. Muchos sienten que ya han empezado a experimentar pequeñas anticipaciones de esa fecha. Sueños en los que ven a la Virgen llorando, pensamientos repentinos sobre la brevedad de la vida, intuiciones que empujan a reconciliarse con quienes hemos herido. Son como ecos que llegan antes de la tormenta, como campanadas lejanas que anuncian que el reloj está a punto de dar la hora decisiva. Quien escucha esos ecos y los ignora, corre el riesgo de no estar preparado. Pero quien los acoge, aunque tiemble, ya está dando el primer paso hacia la purificación. No será fácil. Ver nuestra verdad nunca lo es. El fuego de la purificación quema, no por crueldad, sino porque el amor verdadero no tolera la mentira. Y cuando la Virgen se acerque ese día, cada uno sentirá en el corazón la fuerza de ese amor. Algunos se dejarán abrazar y se levantarán renovados. Otros huirán porque no soportarán la luz que muestra lo que preferían mantener en la oscuridad. La diferencia no estará en el fuego, sino en la respuesta de cada alma. El 20 de agosto de 2025 será para muchos un día común, pero para quienes tengan ojos espirituales será el inicio de un cambio que no podrá revertirse, porque una vez que se ha visto la verdad, ya no se puede volver atrás, y la Virgen lo sabe. Por eso, aunque aún falten meses, ya comienza a preparar corazones, ya susurra en sueños, ya toca conciencias con delicadeza. Ella es madre, y ninguna madre deja solos a sus hijos en el momento de la prueba. Y mientras escribo estas palabras, sé que lo que he compartido es apenas el inicio del misterio, porque lo que se revelará en las horas siguientes de ese día no solo confirmará la profecía, sino que abrirá una puerta que nadie podrá cerrar. El sol del 20 de agosto de 2025 amanecerá como cualquier otro, pero con una diferencia sutil que pocos sabrán reconocer al principio. Habrá algo en la luz, en la forma en que los rayos acarician los árboles, en el silencio de las calles antes del bullicio cotidiano. Será como si la naturaleza entera contuviera la respiración, esperando un acontecimiento que no pertenece al tiempo humano, sino al tiempo de Dios. La mayoría de la gente no notará nada extraño, pero en los corazones atentos se despertará una inquietud difícil de explicar, como si alguien invisible tocara suavemente la puerta del alma diciendo: hoy es el día. A lo largo de la historia, el cielo siempre ha enviado signos antes de grandes revelaciones. El 13 de mayo de 1917, los pastorcitos de Fátima vieron un resplandor que precedió a la aparición de la Virgen. En Akita, Japón, la estatua de María lloró lágrimas que anunciaban tiempos de dolor. En Medjugorje, los videntes recibieron mensajes sobre la urgencia de la conversión. Nunca se trató de advertencias vacías, siempre fueron llamadas de amor envueltas en misterio. Y ahora muchos creen que el 20 de agosto de 2025 será otro de esos momentos en que el cielo hablará con fuerza, no en palabras ruidosas, sino en signos que solo los humildes sabrán leer. Ese día, dicen algunos místicos, no se manifestará una catástrofe visible, sino una experiencia interior. Un espejo espiritual se colocará frente a cada alma, mostrando en un instante lo que somos a los ojos de Dios. No se tratará de un juicio final, sino de una purificación personal y colectiva, un destello de verdad que arderá como fuego en el corazón. Será como mirar de frente la luz y darse cuenta de que no se puede ocultar nada. Los que estén preparados lo recibirán como un regalo inmenso. Los que estén en la oscuridad lo sentirán como un peso insoportable. E imagina la escena. Una mujer que siempre evitó pensar en su vida de fe, de pronto, en medio de la rutina, siente un calor en el pecho y una sucesión de imágenes que pasan frente a sus ojos. Ve a su familia, sus decisiones, sus palabras
hirientes y sus gestos de ternura. Todo aparece con una claridad brutal, imposible de negar. Ella cae de rodillas sin saber por qué, y entre lágrimas murmura un perdón que nunca antes había pronunciado. En otro lugar, un hombre endurecido por el orgullo experimenta lo mismo, pero en vez de rendirse, grita de rabia, como si quisiera huir de sí mismo. Ambos viven el mismo fuego, pero la respuesta es diferente. Eso será la purificación, una oportunidad, no una condena. La Virgen María será la gran protagonista invisible de ese día. No aparecerá en todos los cielos de forma física, pero estará presente en todos los corazones que la invoquen. Muchos la sentirán como un manto suave que cubre sus miedos. Otros la escucharán en un susurro interior que dice: no temas, hijo mío, yo estoy contigo. Habrá quienes en sus oraciones perciban su perfume de rosas, signo de que ella camina entre nosotros. Y habrá quienes vean lágrimas en imágenes marianas, lágrimas que no serán de tristeza, sino de compasión maternal, porque sabe cuánto cuesta mirar la verdad de frente. Los medios de comunicación intentarán explicarlo. Hablarán de fenómenos colectivos, de sugestión masiva, de estrés global, pero ninguno de esos análisis podrá tocar lo que realmente sucederá. Millones de personas llorando al mismo tiempo, sin saber por qué. Millones de conciencias despertando de golpe. Millones de corazones temblando como si hubieran escuchado la voz de su Creador. Nadie podrá negar que algo pasará, aunque muchos no lo llamen por su verdadero nombre. Será como un secreto compartido entre el cielo y la tierra, un secreto que la Virgen conocía desde siempre. En ese día, los templos se llenarán como nunca. Campanas que habían permanecido en silencio durante años volverán a sonar con fuerza, no porque alguien las toque, sino porque el mismo cielo las hará vibrar. Los rosarios olvidados en cajones serán buscados con urgencia. Las velas encendidas en las capillas brillarán con más intensidad que de costumbre. En pueblos pequeños, la gente se abrazará sin conocerse, y en ciudades caóticas, incluso entre desconocidos, se compartirán lágrimas y miradas que dicen: yo también lo sentí. Será un despertar universal, aunque silencioso, porque lo que más importará no será lo que se ve afuera, sino lo que cada uno experimente dentro. Sin embargo, no todos reaccionarán igual. Algunos se resistirán con todas sus fuerzas, buscando refugiarse en distracciones, en placeres inmediatos, en negaciones obstinadas. Para ellos, la purificación será un fuego insoportable. El mismo amor que sana a unos, quemará a otros, y la Virgen, con ternura infinita, seguirá intercediendo, suplicando que nadie se pierda, incluso cuando sus hijos más rebeldes cierren los ojos ante la luz. Porque ella no se rinde, jamás. Su misión es acompañar hasta el último instante, esperando que en un segundo de gracia, incluso el más endurecido diga finalmente sí. Lo que hará único al 20 de agosto de 2025 no será un espectáculo visible, sino un acontecimiento espiritual que marcará la historia de la humanidad en silencio. Y ese silencio será más fuerte que cualquier estruendo, porque cuando un alma despierta a la verdad, todo el universo se estremece. La Virgen conoce ese secreto. Ella lo ha guardado en su corazón desde el inicio, esperando el momento preciso para abrirlo ante nosotros. Ese día será como un umbral. Quienes lo atraviesen con fe entrarán en una nueva claridad. Quienes lo rechacen se quedarán atrapados en su propia oscuridad. Y mientras tanto, en cada rincón del mundo se multiplicarán los testimonios. Personas que nunca se habían interesado por lo espiritual dirán: sentí una voz en mi interior. Niños pequeños contarán que soñaron con una señora vestida de luz. Ancianos en sus lechos de dolor afirmarán que escucharon palabras de consuelo que no provenían de nadie visible. Estos relatos, que para algunos serán motivo de burla, para otros serán confirmación de que la madre nunca abandona a sus hijos. Ese 20 de agosto será recordado como el día en que la humanidad fue mirada a los ojos por el cielo, y aunque no todos comprenderán de inmediato la magnitud de lo vivido, poco a poco se irán revelando las consecuencias. Porque una experiencia así no se olvida. Una vez que se ha sentido el fuego de la purificación, ya nada vuelve a ser igual. Lo ordinario se vuelve extraordinario, lo trivial pierde fuerza, y lo eterno se impone con un peso imposible de ignorar. Y lo más inquietante es que ese día no cerrará el misterio, sino que lo abrirá aún más, porque lo que la Virgen mostrará no será el final,
final, sino el inicio de un camino que continuará en los días y semanas siguientes. Un camino de decisiones, de pruebas, de revelaciones progresivas que pondrán a la humanidad entera frente a la pregunta más importante de su existencia. Y en ese camino, cada paso será decisivo, cada oración será crucial, cada sí o cada no tendrá un eco eterno. La tarde del 20 de agosto de 2025 se irá desplegando con una intensidad que pocas veces se ha visto en la historia humana. No habrá truenos que caigan del cielo ni explosiones visibles en la tierra, pero cada minuto estará cargado de un peso espiritual imposible de ignorar. Es como si todo el planeta hubiera entrado en una vibración distinta, un pulso invisible que recorre los cuerpos y las conciencias. Algunos lo describirán como ansiedad, otros como una calma extraña, pero en el fondo todos sabrán que no es algo ordinario. El día no será igual que los anteriores, porque habrá un aire de revelación suspendido en el ambiente. En las calles, los rostros reflejarán esa tensión. Habrá quienes caminen más rápido, como si huyeran de algo, y quienes se detengan con la mirada fija en el cielo, como si esperaran que de allí descendiera una señal definitiva. El sol brillará con un resplandor particular, un tono dorado más profundo de lo normal, que en algunos lugares se mezclará con sombras rojizas. Meteorólogos hablarán de partículas en la atmósfera, de reflejos de luz, de causas naturales. Pero en los corazones sensibles, ese resplandor tendrá otro significado. El cielo intenta hablarnos, aunque la ciencia no sepa traducir sus palabras. Mientras tanto, en hogares sencillos, en capillas escondidas, en plazas abarrotadas, se elevarán oraciones como nunca antes. El rosario será pronunciado en 1000 lenguas, y sin embargo sonará como una sola voz. El Ave María, repetido con lágrimas en los ojos, se convertirá en un canto universal que atravesará fronteras y unirá corazones. Muchos que nunca habían rezado se unirán espontáneamente, movidos por un impulso interior imposible de resistir. Es como si la humanidad entera estuviera recordando en un mismo instante que tiene una madre que siempre ha estado allí, esperando su regreso. En medio de esa oleada de oración empezarán a suceder fenómenos extraños. En pequeños pueblos de América Latina, imágenes de la Virgen comenzarán a brillar suavemente, como si respiraran luz. En Europa se reportarán campanas que suenan solas en iglesias cerradas desde hace años. En Asia, grupos de personas jurarán haber visto destellos en el cielo con la forma de un manto extendido. Y en África, comunidades enteras sentirán un perfume a flores que llenará el aire sin que exista ninguna explicación natural. Todos estos signos parecerán pequeños milagros, pero al sumarse darán forma a un mosaico impresionante. El cielo se manifiesta en silencio, sin espectáculo, pero con fuerza imparable. La purificación celestial, esa que solo la Virgen conoce en su plenitud, comenzará a sentirse en lo más íntimo. No será un fuego que arrase con bosques, ni un rayo que parta montañas, sino un fuego interior que revelará la verdad de cada vida. Un joven que ha vivido entre vicios y violencia sentirá de repente un ardor en el pecho y verá pasar frente a sus ojos las lágrimas de su madre, los errores cometidos, las oportunidades perdidas. Llorará como nunca antes y caerá de rodillas, sintiendo que por primera vez en su vida la voz de Dios lo llama. En otra parte, una mujer endurecida por el resentimiento verá en su interior todos los momentos en que pudo perdonar y no lo hizo. Su corazón luchará entre abrirse o cerrarse aún más. La purificación no obligará a nadie, pero ofrecerá a todos la posibilidad de elegir. Ese será el verdadero misterio del 20 de agosto. No un espectáculo externo para las cámaras, sino un drama interior en el que cada alma enfrentará su propia verdad. Y en medio de ese proceso, la Virgen aparecerá como mediadora, no para juzgar, sino para acompañar. Muchos dirán haberla visto en sueños, otros sentirán su abrazo invisible en el momento de mayor dolor. Su presencia será como un bálsamo, porque mirar la propia oscuridad sin amor sería insoportable. Ella será el puente, la madre que sostiene al hijo cuando la luz le muestra sus heridas. El mundo, al mismo tiempo, vivirá escenas de contraste. En ciertos lugares, las comunidades se unirán en oración, experimentando una paz que desarma incluso la violencia. En otros, el miedo desatará caos, disturbios, saqueos, enfrentamientos.
pensamientos. Es el reflejo de lo que ocurre en el interior. El fuego que ilumina a unos consume a otros, y esa división marcará el inicio de una nueva etapa en la historia. No será una división de países ni de religiones, sino de corazones, los que eligen la luz y los que se aferran a la oscuridad. Los medios se verán sobrepasados, intentarán dar explicaciones racionales, pero las imágenes que llegarán de todas partes del mundo serán imposibles de ocultar. Multitudes llorando en oración, estatuas que irradian luz, fenómenos inexplicables en el cielo. Se hablará de manipulación psicológica, de coincidencias masivas, de fenómenos ópticos, pero en los corazones de millones no habrá duda. Algo sobrenatural ha ocurrido. Y en ese vacío de respuestas humanas, el nombre de la Virgen María resonará como nunca antes, en labios creyentes e incrédulos por igual. El fuego de la purificación seguirá ardiendo en las horas de la tarde. Muchos sentirán la necesidad de reconciliarse con familiares a quienes no veían desde hacía años. Otros correrán a los templos buscando confesarse. Habrá quienes llamen a viejos amigos para pedir perdón y quienes abracen a desconocidos como si fueran hermanos. Esos gestos, pequeños y gigantes al mismo tiempo, serán la prueba de que el cielo está actuando en la tierra, porque lo que ningún decreto ni ley logró en siglos, lo logrará un instante de verdad iluminando los corazones. Y mientras tanto, habrá quienes no soporten el peso de esa revelación. Algunos cerrarán los ojos y se aferrarán con más fuerza a sus pecados, como si la oscuridad les pareciera más segura que la luz. Otros se rebelarán, acusando a los creyentes de inventar, de exagerar, de manipular. Pero aunque griten y nieguen, no podrán borrar lo que han visto dentro de sí mismos. El espejo ya fue mostrado, y esa visión permanecerá grabada en la memoria del alma. Al caer la noche, el planeta entero sabrá que algo trascendental ha sucedido. No habrá necesidad de titulares sensacionalistas ni de discursos oficiales. Cada persona llevará dentro la certeza de haber sido tocada por un fuego que no es humano. Algunos dormirán en paz por primera vez en años. Otros no podrán cerrar los ojos por el miedo a lo que vieron en su interior. La purificación no habrá terminado, apenas habrá comenzado, y lo que se desplegará en los días siguientes mostrará que el 20 de agosto de 2025 no fue un hecho aislado, sino la puerta de un misterio mucho más profundo. Un misterio que seguirá revelándose poco a poco, como un secreto que solo la Virgen conoce en su totalidad. La madrugada del 21 de agosto de 2025 será diferente a todas las demás. Aquellos que vivieron la intensidad del día anterior despertarán con una sensación extraña, como si hubieran atravesado un umbral invisible. No habrá explosiones ni anuncios oficiales, pero el aire mismo se sentirá transformado. Los pájaros cantarán de un modo distinto, las calles tendrán un silencio denso y hasta el viento parecerá arrastrar un murmullo desconocido. Muchos pensarán que lo ocurrido el día anterior fue un sueño colectivo, una sugestión. Sin embargo, bastará con mirarse unos a otros para comprender que no, que lo vivido fue real y que ha dejado marcas en el alma de todos. Los testimonios se multiplicarán. Personas que jamás se habían interesado por lo espiritual contarán que en algún momento del 20 de agosto sintieron que el tiempo se detenía y vieron escenas de su vida desfilar con una claridad imposible de olvidar. Ancianos recordarán pecados ocultos durante décadas. Jóvenes experimentarán un llamado a cambiar su camino. Niños dirán que soñaron con una señora de manto azul que los llamaba por su nombre. Los escépticos intentarán reducirlo todo a alucinaciones, pero en el fondo también ellos sabrán que algo los tocó, porque nadie saldrá de ese día igual que antes. La purificación celestial no habrá terminado con el 20 de agosto, apenas habrá comenzado. Lo que sucedió fue como abrir una grieta en el tiempo, un espacio donde el cielo mostró a cada alma un reflejo de sí misma. Ahora vendrá la consecuencia. ¿Qué hacer con lo revelado? Para algunos será un renacer. Buscarán la oración, el perdón, la reconciliación. Para otros será una carga insoportable. Querrán olvidar lo que vieron, se hundirán más en la oscuridad, intentando apagar la voz que resonó en su interior. Y en esa lucha, la presencia de la Virgen será más necesaria que nunca. Se cuenta que en los primeros minutos de la madrugada, en diferentes partes del mundo, imágenes marianas comenzaron a
irradiar una luz suave, como si confirmaran su acompañamiento. En una pequeña iglesia de Italia, peregrinos afirmaron que la estatua de la Virgen extendió una mano hacia ellos. En México, frente a la Basílica de Guadalupe, miles aseguraron sentir un calor envolvente mientras rezaban, como si el manto de la Virgen los hubiera cubierto físicamente. En Filipinas, una multitud en procesión relató que escuchó una voz femenina diciendo: «Hijos, no teman, yo estoy aquí». Estos signos no eran coincidencia, eran la confirmación de que María seguía caminando entre sus hijos en el tiempo de la purificación. Los medios de comunicación, atrapados entre la presión de informar y el temor de perder credibilidad, comenzaron a transmitir imágenes que desconcertaban a la audiencia. Videos de estatuas que lloraban, grabaciones de voces misteriosas captadas en micrófonos, testimonios de multitudes que aseguraban haber visto el mismo resplandor en el cielo. Algunos periodistas, visiblemente conmovidos, rompían en lágrimas frente a las cámaras, incapaces de explicar lo que habían experimentado personalmente. Por primera vez en mucho tiempo, el mundo parecía unido, no por una catástrofe física, sino por un acontecimiento espiritual que lo abarcaba todo. En medio de esa ola de experiencias, la humanidad se dividirá cada vez más claramente. Habrá quienes vean en todo esto una invitación amorosa del cielo y comiencen a transformar sus vidas con gestos sencillos: perdonar a un hermano, regresar a la oración, ayudar al necesitado. Pero también habrá quienes reaccionen con cinismo y rabia, burlándose de los creyentes, llamando fanatismo a lo que en realidad es fe, rechazando con violencia lo que en el fondo saben que es verdad. Esa será la gran prueba. La purificación no obligará a nadie, solo mostrará. La elección seguirá siendo libre y cada corazón decidirá qué fuego abrazar. La noche del 20 al 21 también dejará recuerdos imborrables en forma de signos cósmicos. Astrónomos reportarán movimientos inusuales en los cielos, luces que no corresponden a estrellas ni satélites. Habrá quienes hablen de alineaciones planetarias, de fenómenos solares, de causas científicas, pero al mismo tiempo, simples campesinos levantarán la mirada y dirán: «Es el cielo que está hablando». Y en sus ojos brillará la certeza de quienes saben leer los signos no con telescopios, sino con el corazón. Los días posteriores estarán marcados por un despertar espiritual global. En parroquias y templos de todo el mundo, filas interminables de personas buscarán confesarse, reconciliarse, volver a los sacramentos. Muchos sacerdotes dirán que nunca habían visto algo así. Las calles serán testigos de procesiones espontáneas, donde miles caminarán en silencio sosteniendo velas, como símbolo de que quieren mantener encendida la llama de lo que vivieron. Y sin embargo, al mismo tiempo, habrá resistencia. Grupos que buscarán apagar esa fe renaciente, voces poderosas que intentarán desviar la atención, distraer con espectáculos y noticias diseñadas para enterrar lo ocurrido bajo toneladas de banalidad. Pero será inútil. El 20 de agosto de 2025 quedará grabado en la memoria del mundo como el día en que la humanidad fue mirada por el cielo. Y aunque muchos intenten olvidarlo, los signos seguirán apareciendo. Sueños repetidos, intuiciones fuertes, palabras que surgen en la oración, coincidencias imposibles. Será como si la Virgen siguiera recordando: no olviden lo que vieron, no ignoren lo que sintieron. Este es el tiempo de la purificación y aún falta por revelarse lo más grande. El misterio no terminará ahí, porque lo que se experimentó en esas horas no fue la conclusión, sino el prólogo. Lo más profundo aún está por llegar, y en los días que siguen, el cielo volverá a hablar de maneras aún más sorprendentes. Será un proceso gradual, un despertar continuo que exigirá vigilancia y oración. Y quienes hayan abierto los ojos ya no podrán cerrarlos, porque una vez que la verdad toca el alma, ninguna oscuridad puede borrar su luz. Los días que siguen al 20 de agosto de 2025 estarán marcados por un contraste que el mundo jamás había experimentado de manera tan clara. Por un lado, una multitud de corazones renovados que después de haber sentido el fuego de la purificación interior, se levantarán con una luz distinta en la mirada. Por otro lado, habrá quienes vivan atormentados, tratando de sofocar con distracciones y violencia
lo que experimentaron en lo más íntimo. Será como si la humanidad entera hubiera atravesado un espejo y ahora quedara dividida en dos corrientes que avanzan en direcciones opuestas. En muchos hogares se respirará un ambiente nuevo. Padres que nunca habían orado con sus hijos comenzarán a hacerlo. Matrimonios desgastados se reconciliarán. Amistades rotas volverán a unirse. No será por imposición externa, sino porque al mirar la verdad de su vida en aquel día comprendieron cuánto tiempo habían perdido en resentimientos y orgullos. La purificación habrá dejado en ellos una huella imborrable, como una cicatriz luminosa que les recordará que el amor es lo único que permanece, y esa huella será tan fuerte que no podrán callarla. Hablarán de lo que vivieron, darán testimonio, compartirán con lágrimas en los ojos que el cielo realmente tocó la tierra. Al mismo tiempo, en otras casas, reinará el silencio pesado de la negación. Personas que no soportaron la visión de sus propias faltas intentarán enterrarlas bajo una rutina frenética, consumiendo más, distrayéndose más, huyendo de todo lo que les recuerde aquel 20 de agosto. Pero por más que corran, la memoria no se apagará. En sus noches volverán los sueños. En su conciencia resonará la voz interior que escucharon, y en lo más profundo sabrán que negar no cambia la realidad. La purificación no fue una ilusión, fue una gracia, y rechazarla es cargar con un peso insoportable. Los templos seguirán abarrotados. En parroquias que antes apenas reunían a unos pocos fieles, ahora habrá filas interminables buscando confesión, comunión, consuelo. Los sacerdotes hablarán de jornadas agotadoras, pero conmovidos, porque nunca habían visto tantas almas regresar de golpe. En capillas humildes, imágenes de la Virgen seguirán irradiando signos, lágrimas, perfumes, resplandores. Serán como recordatorios constantes de que la Madre no ha abandonado a sus hijos en este proceso. Ella los acompaña, los sostiene, los guía paso a paso en la purificación. El mundo, sin embargo, no quedará en silencio. Los medios se dividirán entre quienes intenten ridiculizar lo sucedido y quienes se atrevan a reconocer que algo inexplicable está ocurriendo. Científicos discutirán teorías sobre fenómenos psíquicos colectivos, astrónomos hablarán de radiaciones solares, psicólogos de histeria compartida, pero ninguna explicación logrará apagar la fuerza de los testimonios personales. ¿Cómo explicar que millones de personas, en lugares tan distantes y sin conexión alguna, vivieron la misma experiencia de espejo interior? ¿Cómo negar las lágrimas de quienes jamás habían mostrado interés en lo espiritual y ahora hablan con certeza de haber sido tocados por el cielo? En América Latina particularmente se multiplicarán los relatos de encuentros profundos. Campesinos de pueblos pequeños dirán que en medio de sus campos escucharon cantos sin origen humano. Familias humildes afirmarán que mientras rezaban juntos, sintieron que una presencia femenina los abrazaba con un calor indescriptible. Y en grandes ciudades, multitudes enteras comenzarán a organizar vigilias espontáneas en plazas, encendiendo velas y rezando el rosario bajo el cielo nocturno. Será un despertar espiritual como nunca se había visto, y la Virgen María será el centro de esa ola de conversión. Pero también aumentará la resistencia. Grupos poderosos, incómodos ante el renacer de la fe, intentarán silenciar lo que está ocurriendo. Dirán que son manipulaciones de la religión, que se trata de un plan para controlar a las masas, que todo es producto de la sugestión. Se burlarán de los fieles, los llamarán ingenuos, intentarán reírse de sus testimonios, pero mientras más lo intenten, más evidente será la diferencia entre la paz luminosa de los que abrazaron la purificación y la mirada vacía de quienes la rechazaron. La división no podrá ocultarse, estará en los ojos, en las actitudes, en el mismo modo de vivir. Habrá también manifestaciones físicas en la naturaleza. Algunos hablarán de cielos teñidos con colores extraños al atardecer, de auroras visibles en lugares donde nunca se habían visto, de animales que actúan de manera inusual. Los científicos tendrán respuestas parciales, pero el pueblo sencillo reconocerá en esos signos un eco de lo que ya saben en el corazón. El cielo sigue enviando señales, y entre esas señales, la Virgen aparecerá cada vez con más fuerza, no necesariamente en visiones visibles a todos, sino en la certeza interior que se expandirá como un
fuego imposible de apagar. Lo más impresionante será que incluso entre los incrédulos, algunos comenzarán a cambiar. Profesionales, políticos, intelectuales que siempre habían negado cualquier realidad espiritual, confesarán en privado haber sentido algo aquel día. Dirán que no pueden explicarlo, que no creen en apariciones ni en profecías, pero que vieron sus vidas desfilar frente a sus ojos y no saben qué hacer con esa verdad. Algunos lo callarán por vergüenza, otros lo compartirán tímidamente y poco a poco la semilla crecerá, porque la purificación, aunque no se acepte de inmediato, deja una huella que con el tiempo germina. Ese será el gran misterio. El 20 de agosto de 2025 no terminará en un día, será el inicio de un proceso que durará meses, quizás años, un proceso en el que cada alma deberá decidir cómo responder a lo que vivió, y la Virgen seguirá acompañando, como madre paciente que no abandona a sus hijos aunque se resistan. Ella conoce la debilidad humana, sabe cuánto cuesta cambiar, pero también sabe que la gracia de aquel día no se perderá. Tarde o temprano volverá a tocar cada corazón hasta que dé su respuesta definitiva. Y mientras tanto, el mundo seguirá su curso, pero nada volverá a ser igual, porque una humanidad que ha visto la verdad ya no puede vivir en la mentira como antes. La purificación celestial habrá dejado una herida luminosa en la historia, una marca imposible de borrar, un recuerdo que acompañará a todos los que estuvieron vivos en ese día. Y aunque muchos intenten olvidar, el eco de aquel 20 de agosto resonará como un llamado que no se apaga, un recordatorio constante de que el cielo habló y la Virgen estuvo allí, guiando en silencio el destino de la humanidad. Los días posteriores al 20 de agosto de 2025 se sentirán como un eco prolongado, como si la humanidad entera hubiera quedado vibrando en una frecuencia distinta. Lo más sorprendente no será lo que se vea con los ojos, sino lo que se experimente en lo profundo del alma. Millones de personas llevarán consigo la certeza de haber vivido un momento sobrenatural, aunque les cueste ponerlo en palabras. Otros intentarán reprimirlo, ocultarlo bajo la rutina, pero el recuerdo regresará en los silencios de la noche, en los instantes de soledad, en los sueños que se repetirán una y otra vez. Lo que parecía un solo día se convertirá en un proceso. La purificación no habrá sido un destello aislado, sino una puerta que se abrió y que permanecerá abierta. Cada persona sentirá esa abertura de manera distinta. Algunos como un alivio constante, una paz que nunca habían conocido. Otros como un desgarro, un peso insoportable que les impide dormir tranquilos. La diferencia estará en la respuesta dada. Quien se abrió al fuego experimentará consuelo. Quien lo rechazó sentirá el ardor de una herida sin cicatrizar. En las comunidades comenzará un fenómeno curioso: testimonios espontáneos. Personas comunes que nunca habían hablado en público sentirán la necesidad de contar lo que vivieron. Una mujer sencilla dirá en una plaza: lo vi todo, mis errores, mis pecados, y escuché una voz que me decía: todavía hay tiempo. Un joven confesará entre lágrimas: sentí que la Virgen me abrazaba y me decía que no estaba perdido. Estos relatos se multiplicarán en pueblos, ciudades, parroquias, y aunque los poderosos intenten acallarlos, su fuerza será imparable, porque no se trata de teorías, sino de experiencias vividas en carne propia. Los líderes religiosos verán en esto un despertar masivo. En Roma, en Jerusalén, en santuarios marianos de todo el mundo, multitudes acudirán buscando respuestas. El Vaticano, consciente de lo delicado de la situación, pedirá discernimiento y oración, pero no podrá negar la magnitud del fenómeno. En otros lugares, pastores de distintas confesiones también reconocerán que algo espiritual ha ocurrido, más allá de credos y denominaciones. La purificación no habrá hecho distinciones. Habrá tocado a todos, creyentes e incrédulos, católicos, protestantes, ateos. Será una experiencia universal que confirmará que Dios habla al corazón de todos sus hijos. Pero la resistencia también crecerá. Voces influyentes en los medios y en la política insistirán en que todo fue manipulación, que las personas se dejaron sugestionar por rumores y noticias falsas. Aparecerán expertos intentando reducir la experiencia a causas psicológicas, fenómenos astronómicos o simples ilusiones colectivas. Sin embargo, las
contradicciones en sus discursos serán tan evidentes que muchos empezarán a desconfiar, porque lo que se vivió no fue externo solamente, fue íntimo, personal, profundo, y contra esa experiencia no habrá argumento que pueda imponerse. La Virgen, entre tanto, seguirá actuando en silencio. Se multiplicarán los signos discretos, los llamados suaves pero firmes, en pequeñas capillas, imágenes que desprenden perfume, en hogares humildes, rosarios que se iluminan tenuemente, en el corazón de los que rezan, frases que llegan sin ser pensadas. No tengan miedo, estoy con ustedes. Estos detalles, ignorados por los grandes titulares, serán tesoros para quienes los reciban y se convertirán en la fuerza que sostenga a los creyentes en medio de la confusión. Habrá también señales más impactantes. Algunos dirán haber visto luces en el cielo con formas de cruces o mantos extendidos. Otros escucharán cánticos en la madrugada, como coros invisibles que atraviesan la oscuridad. Habrá incluso quienes, en sueños, reciban mensajes claros de la Virgen, recordándoles la urgencia de la conversión y la necesidad de rezar por el mundo entero. Estos sueños serán tan vívidos que muchos los contarán como si fueran experiencias reales, y en cierto modo lo serán, porque la frontera entre lo visible y lo invisible se habrá vuelto más delgada después del 20 de agosto. El mundo vivirá entonces una paradoja. Mientras unos se acercan más a Dios que nunca, otros se hunden en la desesperación. Habrá comunidades que florezcan en solidaridad, compartiendo alimentos, cuidando a los enfermos, multiplicando actos de amor. Pero también habrá lugares dominados por la violencia, donde el miedo se transforme en rabia y la oscuridad parezca ganar terreno. El doble fuego del que se habló en profecías antiguas seguirá ardiendo, el fuego que ilumina y purifica, y el fuego que destruye y consume. Y cada persona, cada familia, cada nación tendrá que decidir con cuál fuego quedarse. Las consecuencias políticas y sociales no tardarán en aparecer. Gobiernos enteros se verán sacudidos por el despertar espiritual de sus pueblos. Algunos líderes intentarán aprovecharse del fenómeno para ganar poder, presentándose como salvadores o intérpretes de lo ocurrido. Otros, en cambio, se sentirán desbordados, incapaces de controlar lo que no entienden. Se tomarán decisiones apresuradas, se impondrán medidas restrictivas, se hablará de mantener el orden, pero nada de eso podrá contener lo que ya está en marcha, una transformación interior en millones de almas que ningún poder humano podrá detener. En las familias, los niños serán protagonistas inesperados. Muchos padres contarán que sus hijos pequeños, al despertar la mañana del 21, hablaban con una sabiduría que no les correspondía. Frases como: mamá, la señora dijo que recemos más, o papá, no tengas miedo, ella está aquí, se escucharán en miles de hogares. Los adultos, sorprendidos, comprenderán que la Virgen se está manifestando también a través de los más inocentes, como lo hizo en Fátima. Y esas voces infantiles serán imposibles de callar, porque brotarán con la pureza de la verdad. El proceso de purificación, lejos de ser un acontecimiento aislado, se convertirá en un llamado constante. Cada día posterior al 20 será una invitación a recordar lo vivido, a no dejar que la rutina borre la gracia recibida. La Virgen seguirá susurrando a los corazones, insistiendo en que lo importante no es el miedo, sino la preparación. Porque lo que sucedió no fue el final, sino el inicio de algo más grande, un preludio que abrirá paso a nuevas revelaciones, aún más sorprendentes, que poco a poco irán transformando el destino de la humanidad. Y así, mientras el mundo intenta comprender lo que ocurrió, el misterio se hará cada vez más profundo, porque todos saben, en lo más íntimo, que el 20 de agosto de 2025 no fue un día cualquiera, sino una fecha escrita en el cielo desde el principio. Y aunque nadie puede decir aún qué vendrá después, todos intuyen que lo vivido fue apenas la primera página de una historia que seguirá desplegándose con fuerza irresistible. A medida que avanzaban los días después del 20 de agosto de 2025, algo extraño empezó a suceder en la conciencia colectiva. No era solo un recuerdo, ni una emoción pasajera. Era como si un sello invisible hubiera quedado marcado en el tiempo y en el corazón de la humanidad. La gente seguía repitiendo la fecha en sus conversaciones como si fuera imposible olvidarla. Ese día algo cambió, decían unos. Fue como si el cielo nos
nos hubiera mirado directamente, murmuraban otros. La sensación de que el mundo había cruzado un umbral invisible se hacía cada vez más fuerte. Los periódicos y noticieros, incapaces de ignorar el fenómeno, se llenaron de titulares contradictorios. Algunos hablaban de un misterioso despertar espiritual global. Otros lo reducían a histeria colectiva. Pero lo que más inquietaba era que, aunque los medios intentaban manipular la narrativa, millones de personas compartían vivencias similares. En diferentes partes del mundo, desconocidos describían las mismas visiones. Un resplandor, una voz femenina llena de ternura, un llamado urgente al arrepentimiento. ¿Cómo podían tantas personas coincidir sin haberse comunicado entre sí? Era un enigma que ninguna explicación científica lograba resolver. Lo que más sorprendía era la transformación visible en algunos corazones. Personas que habían vivido décadas lejos de la fe regresaban de repente a la oración. Matrimonios al borde del divorcio decidían darse otra oportunidad. Jóvenes perdidos en adicciones confesaban haber sentido la necesidad de cambiar de vida radicalmente. Incluso en cárceles y hospitales se reportaban conversiones inesperadas, como si la purificación hubiera tocado hasta los rincones más oscuros de la sociedad. Pero, junto con los milagros silenciosos, también crecía la oposición. Algunos líderes políticos, temiendo perder el control de sus pueblos, comenzaron a lanzar advertencias contra lo que llamaban fanatismo religioso. Se organizaron campañas para desacreditar testimonios, ridiculizar a quienes hablaban de la Virgen y sembrar dudas en la opinión pública. Sin embargo, esas campañas solo lograban el efecto contrario. Cuanto más intentaban acallar los testimonios, más fuerza adquirían, porque la gente percibía la manipulación y se aferraba aún más a lo que había experimentado en lo íntimo de su alma. En medio de este ambiente polarizado, comenzaron a aparecer nuevas señales. En varias ciudades, el cielo mostró fenómenos inusuales, nubes con formas marianas, luces que parecían descender suavemente como velos, ocasos teñidos de un rojo intenso que recordaban al fuego purificador. Astrónomos intentaban explicarlo como coincidencias atmosféricas, pero quienes lo veían sabían que no era casualidad. Era como si la Virgen, después del 20 de agosto, hubiera decidido no dejar de hablarle al mundo. Las familias empezaron a reunirse de nuevo alrededor de la oración. El rosario, olvidado en muchas casas, volvió a sonar en las noches. Los abuelos enseñaban a los nietos cómo rezarlo. Las madres lo murmuraban mientras cocinaban. Los jóvenes lo compartían en grupos digitales. Era como si el eco de la purificación hubiera despertado la necesidad de volver a lo esencial. Y aunque no todos comprendían lo que estaba pasando, la intuición de que algo grande se avecinaba se extendía como un murmullo en el viento. Los que se resistían, en cambio, vivían una inquietud difícil de describir. Era como un peso en el pecho, una incomodidad constante, una ansiedad que no encontraba calma. Algunos intentaban ahogar esa sensación con diversiones, consumismo o indiferencia, pero nada funcionaba, porque el fuego que se había encendido no podía apagarse con distracciones humanas. Y mientras más se intentaba sofocarlo, más ardía en lo profundo, pidiendo una decisión. En los templos los sacerdotes empezaron a notar algo extraordinario, confesiones interminables. Fieles que llevaban años alejados acudían de repente, con lágrimas en los ojos, buscando reconciliarse con Dios. No puedo explicarlo, Padre, pero necesito confesarme, repetían una y otra vez. Era como si la humanidad entera hubiera recordado de golpe la importancia de limpiar el alma. Y aunque algunos templos no daban abasto para recibir a todos, la Virgen encontraba formas de llegar también a quienes no podían entrar. Sueños, visiones, palabras interiores que susurraban el perdón. Mientras tanto, las redes sociales se convirtieron en un campo de batalla espiritual. Miles de videos relatando experiencias comenzaron a circular, acumulando millones de vistas. Gente sencilla, desde diferentes rincones del planeta, contaba lo mismo. Un encuentro con la luz, un llamado al arrepentimiento, una sensación de amor indescriptible. Los algoritmos no lograban detener esta ola de testimonios, y aunque intentaban enterrarlos bajo un mar de entretenimiento vacío, siempre resurgían. Era como si la verdad tuviera vida propia, como si no pudiera ser callada. En este escenario, el 20 de agosto de
2025 se transformó en un símbolo. Ya no era solo una fecha en el calendario, era el inicio de una nueva etapa, una puerta abierta que nadie podía cerrar. Algunos la llamaban el Día del Fuego, otros el Día del Espejo del Alma, pero para los devotos de la Virgen estaba claro, era el día en que ella había mostrado una vez más que el cielo está pendiente de la tierra, que la humanidad no está sola. Y sin embargo, todos comprendían que lo vivido era solo el principio, que si bien la purificación había sacudido los corazones, aún faltaban pruebas más intensas, revelaciones más profundas, desafíos más grandes. El mensaje no era solo consuelo, era preparación. La Virgen no había venido a dar un espectáculo, sino a preparar a sus hijos para algo que todavía estaba por venir. Y esa certeza, esa sensación de que el misterio apenas empezaba, mantenía a millones en vela, rezando, esperando, atentos a los signos que seguirían apareciendo. Con el paso de las semanas, la memoria del 20 de agosto de 2025 no se desvanecía, sino que se intensificaba como un fuego que no se apaga. Cada amanecer traía consigo una especie de inquietud sagrada, como si el mundo entero hubiera entrado en un tiempo de cuenta regresiva. Era una sensación difícil de explicar, una mezcla de expectativa, temor y esperanza. Nadie sabía con certeza qué vendría después, pero todos sentían en lo profundo que la historia no había terminado. En los pueblos más humildes de América Latina se hablaba de milagros silenciosos. Una madre enferma de cáncer aseguraba haber recibido fuerzas nuevas al rezar el rosario el mismo día de la purificación. Un niño que había nacido con una discapacidad motora comenzó a mover sus piernas con mayor soltura después de soñar con una mujer vestida de blanco que lo acariciaba. Un anciano que había perdido la fe desde la juventud volvió a arrodillarse después de ver en el cielo un resplandor con forma de manto azul. Ninguna de esas historias aparecía en los noticieros, pero circulaban de boca en boca, llenando de lágrimas y esperanza a quienes las escuchaban. En Europa, en cambio, el fenómeno se vivía con mayor tensión. Las catedrales comenzaron a llenarse como no se veía desde hacía décadas. En ciudades frías, donde la fe había sido relegada a lo privado, se escuchaban nuevamente cánticos marianos resonando en las calles. Al mismo tiempo, crecían los movimientos que acusaban a la Iglesia de manipular el miedo. La polarización era evidente. Mientras unos se entregaban al llamado del cielo, otros endurecían sus corazones. Los científicos más escépticos intentaban dar explicaciones naturales a lo ocurrido el 20 de agosto. Algunos hablaban de alteraciones electromagnéticas, otros de sugestión colectiva. Sin embargo, lo que más los desconcertaba era la sincronía. Nunca antes en la historia hemos registrado un fenómeno psicosocial tan simultáneo en tantas culturas y regiones distintas, admitía un profesor en una entrevista. Esto escapa a cualquier patrón conocido. Lo que trataban de encubrir era lo que muchos ya intuían. Lo sucedido no provenía de la tierra, sino del cielo. Los testimonios en redes seguían multiplicándose. Una joven de Filipinas compartió entre lágrimas cómo había visto a la Virgen con un rosario luminoso, llamándola a dejar atrás el rencor hacia su familia. Un soldado en Medio Oriente relató que en medio del ruido de las armas sintió un silencio repentino y escuchó una voz femenina que le decía: "No temas, aún hay tiempo para salvar tu alma". En Argentina, un grupo de adolescentes confesó haber dejado las drogas después de experimentar un mismo sueño. Una mujer que los miraba con ternura y les pedía que eligieran la vida. ¿Podía todo esto ser coincidencia? La sensación de que una purificación más profunda estaba en camino se volvió imposible de ignorar. No se trataba solo de lo que había pasado, sino de lo que venía. Era como si el 20 de agosto hubiera sido apenas un preludio, una campanada que marcaba el inicio de una sinfonía mucho mayor. Y quienes tenían el corazón abierto sabían que la Virgen estaba preparando a sus hijos para resistir algo que los pondría a prueba de manera definitiva. En ciertos lugares comenzaron a aparecer peregrinaciones espontáneas. Sin que nadie las organizara, miles de personas caminaban hacia santuarios marianos, cargando velas, imágenes y cantos. Lo sorprendente era que muchas de esas peregrinaciones no eran convocadas por instituciones, sino que nacían de los corazones sencillos, como si una misma inspiración recorriera el planeta. En esas caminatas, la gente compartía
revivía lo vivido, lloraba, se confesaba, pedía perdón. No había discursos sofisticados, solo almas que reconocían haber sido tocadas por el cielo. Pero, como siempre ocurre cuando la luz brilla, las tinieblas reaccionaron con violencia. Grupos organizados comenzaron a atacar estas peregrinaciones, burlándose de los fieles, interrumpiendo oraciones, levantando consignas en contra de la fe. Sin embargo, lo que ellos no sabían era que esa oposición solo fortalecía la determinación de quienes habían sentido la verdad. Porque cuando alguien ha visto, aunque sea una chispa del fuego celestial, ninguna burla ni persecución puede apagar su convicción. Mientras tanto, en el silencio de la oración, algunos místicos recibían visiones más claras. Ellos hablaban de un tiempo de doble purificación, una primera, interior, que ya estaba en marcha desde el 20 de agosto, y otra, más visible, que se manifestaría en los cielos y en la tierra. Lo que viene no será para destruir, advertían, sino para separar la luz de la oscuridad, para que cada alma elija dónde quiere permanecer. Estas palabras recorrían discretamente comunidades y grupos de oración, alimentando la certeza de que lo vivido era solo el inicio de un plan divino mucho más grande. El pueblo sencillo, en su sabiduría, lo entendía mejor que nadie. La Virgen nos está avisando, decían las abuelas mientras enseñaban a rezar a sus nietos. Si no nos preparamos ahora, después será más difícil. Era como si el instinto espiritual se hubiera despertado, recordando a todos que la fe no es una costumbre, sino un escudo para tiempos de prueba. Y aunque los días avanzaban y el calendario se llenaba de nuevas fechas, el 20 de agosto de 2025 quedaba grabado como una cicatriz luminosa en la historia. Nadie podía mirar hacia atrás sin sentir que algo se había quebrado en la realidad, como si el velo que separa lo visible de lo invisible se hubiera rasgado, y esa herida en el tiempo seguía abierta, dejando filtrar rayos de eternidad hacia el mundo cotidiano. Lo más inquietante era la sensación de que lo peor, o lo mejor, aún no había llegado, como si el cielo hubiera mostrado apenas una semilla de lo que estaba por germinar. Los videntes y místicos no se cansaban de repetirlo: este es solo el principio, y los corazones, divididos entre el miedo y la esperanza, se mantenían en vigilia, aguardando el próximo movimiento de la historia sagrada. Las horas posteriores al 20 de agosto de 2025 dejaron una marca indeleble en el espíritu humano. Aunque el calendario continuaba avanzando, el mundo no volvía a ser el mismo. Era como si la realidad hubiese cambiado de vibración, como si un velo invisible se hubiera levantado revelando que todo lo conocido era apenas una frágil superficie. La gente caminaba por las calles con los mismos gestos cotidianos, pero dentro de cada corazón se libraba una batalla silenciosa, la de aceptar o rechazar la señal celestial que había estremecido al planeta. En algunos lugares, los sacerdotes confesaban largas filas de personas que no se acercaban al sacramento desde hacía años. En otros, jóvenes que nunca habían asistido a misa pedían aprender a rezar el rosario. No sé por qué, pero siento que debo hacerlo, repetían entre lágrimas. El misterio del 20 de agosto había reavivado el hambre de lo sagrado. No era un simple recuerdo, era un llamado vivo, latente, como un eco que no dejaba de retumbar. Sin embargo, no todos respondían con fe. Hubo quienes decidieron endurecer sus corazones, burlándose de los que creían, acusando de histeria colectiva, hablando de conspiraciones y manipulaciones. El rechazo no era indiferencia, era rabia, y esa rabia crecía porque, en lo más profundo, esas almas sabían que habían sido tocadas por algo que no podían controlar ni negar. La luz incomodaba, y en su incomodidad preferían gritar contra ella. Mientras tanto, algunos videntes afirmaban haber recibido revelaciones más claras. En visiones nocturnas describían haber visto un fuego doble que descendía del cielo, un fuego que no destruía, sino que iluminaba, revelando lo que estaba oculto, un fuego que mostraba la verdad de cada alma, arrancando máscaras, exponiendo secretos, desnudando corazones, y aseguraban que el 20 de agosto había sido apenas un destello de ese fuego mayor que vendría como segunda purificación. Estas palabras corrían de boca en grupos de oración, en pequeñas comunidades escondidas. Nadie sabía con exactitud cuándo ni cómo sucedería, pero todos coincidían en lo
mismo. Lo que venía sería imposible de ignorar. Algunos lo esperaban con ansiedad, otros con temor, pero incluso los más incrédulos comenzaban a vivir con la sensación de que el reloj de la humanidad había cambiado de compás. La prensa oficial, incapaz de acallar los testimonios, intentaba dar explicaciones racionales. Publicaban titulares que hablaban de fenómenos atmosféricos, sugestión colectiva, incluso de fallas en satélites que habrían provocado luces en el cielo. Pero esas excusas no convencían a nadie. Quien había experimentado el temblor en su alma sabía que no se trataba de un accidente científico, sino de un toque del cielo. La desconfianza hacia las instituciones aumentaba y cada vez más personas buscaban la verdad en la oración, en las escrituras y en los mensajes de la Virgen. Lo más sorprendente era cómo los fenómenos seguían repitiéndose en pequeños signos. En aldeas remotas, estatuas de la Virgen comenzaron a llorar lágrimas que algunos testigos aseguraban eran de sangre. En otros lugares, rosarios que habían permanecido olvidados por años aparecían intactos y brillantes, como si fueran nuevos. En las noches, miles de personas alrededor del mundo reportaban sueños con la misma mujer vestida de blanco que los miraba en silencio, señalando el cielo. En el silencio de esos sueños, muchos escuchaban una misma frase: el tiempo ya no es el mismo. Una advertencia sutil pero clara de que lo vivido el 20 de agosto no era un evento aislado, sino una puerta que se había abierto y que no volvería a cerrarse. Los ancianos, con su sabiduría sencilla, lo comprendían mejor que nadie. Decían a sus nietos: no tengan miedo, lo que viene no es para destruirnos, sino para despertarnos. Y al mismo tiempo, repetían sin cesar las oraciones que habían sostenido generaciones enteras: el rosario, las letanías, los cantos marianos. Ellos sabían que la fe era el refugio más seguro frente a lo desconocido. Mientras tanto, en los corazones más sensibles comenzaba a crecer una certeza: la Virgen no había revelado todo, que todavía guardaba un secreto, un mensaje profundo que solo sería revelado cuando la humanidad estuviera preparada. El 20 de agosto había sido la chispa, pero no la llama completa, y ese secreto mantenía a millones en vela, rezando, esperando, preguntándose qué más estaba por venir. Era imposible caminar bajo el cielo nocturno sin mirar las estrellas con otros ojos. Cada destello parecía una señal, cada nube un presagio, y aunque algunos intentaban retomar la rutina, en el fondo todos sabían que ya no había marcha atrás. El misterio estaba sembrado y tarde o temprano florecería. Así, el 20 de agosto de 2025 quedaba grabado como un antes y un después, no solo en la historia de la Iglesia, sino en la historia del mundo entero. Y mientras la humanidad avanzaba con pasos inseguros, el eco de ese día seguía resonando como un campanazo divino que nadie podía ignorar. Habían pasado días desde aquel 20 de agosto de 2025, pero la sensación no desaparecía. Era como una marca invisible en el aire, un perfume espiritual que no se desvanecía. Las familias, en sus hogares, comenzaban a cambiar rutinas que habían mantenido durante años. Donde antes reinaba el silencio de televisores encendidos o la distracción de teléfonos móviles, ahora se escuchaban rezos, cantos marianos y conversaciones profundas sobre el sentido de la vida y la cercanía de lo eterno. En pequeñas comunidades se organizaron vigilias nocturnas espontáneas. La gente se reunía en plazas, en iglesias, en patios sencillos, llevando velas encendidas y rosarios en las manos. Había lágrimas, abrazos, confesiones públicas de culpas guardadas por décadas. Era como si el fuego invisible del 20 de agosto hubiera comenzado a purificar desde adentro, desatando lo oculto y obligando a muchos a enfrentarse a su propia verdad. Los testimonios eran incontables. Una mujer en México relataba que, mientras rezaba el rosario con sus hijos, vio cómo el crucifijo de la sala comenzó a brillar con un resplandor suave que iluminaba toda la habitación. En Argentina, un anciano aseguraba que, al despertar una madrugada, encontró en su mesita un pétalo de rosa fresca, a pesar de que no tenía flores en su casa. En Colombia, jóvenes que nunca habían creído afirmaban que una figura blanca se les había aparecido en sueños, pidiéndoles que volvieran al camino de Dios. Estos relatos, compartidos en redes sociales, no solo se multiplicaban, se confirmaban unos a
otros. Personas de distintos continentes, que jamás se habían conocido, describían experiencias similares, como si todos estuvieran siendo guiados por la misma voz. Una voz maternal, serena, que pedía conversión, oración y preparación. Y con cada nuevo testimonio, el misterio crecía. Los teólogos comenzaron a debatir con intensidad. Algunos veían en el 20 de agosto el inicio del llamado aviso, predicho en varias apariciones marianas. Ese momento en que cada alma vería su estado espiritual frente a Dios, como en un espejo divino. Otros lo interpretaban como un preludio, una advertencia previa a algo mucho mayor que aún estaba por llegar. Pero nadie se atrevía a descartarlo, porque las evidencias eran demasiadas y la gente estaba cambiando de forma real y visible. A nivel mundial, las tensiones también se hicieron sentir. Hubo gobiernos que comenzaron a vigilar los movimientos religiosos con recelo, temiendo que la fe renovada se convirtiera en una fuerza incontrolable. En algunos países incluso se intentó censurar los testimonios en redes, tachándolos de noticias falsas. Pero cuanto más intentaban callarlos, más se multiplicaban. Era como un río imparable que encontraba nuevos cauces. Lo más impresionante era el poder de transformación en los corazones. Personas que llevaban años alejadas de la fe regresaban con una pasión que sorprendía. Matrimonios rotos se reconciliaban. Adictos encontraban la fuerza para dejar sus cadenas. Jóvenes que antes vivían sin esperanza ahora hablaban de propósito y de misión. Algo profundo se estaba gestando, no un simple movimiento social, sino una revolución del espíritu. Sin embargo, en paralelo también se intensificaba la resistencia. Grupos enteros rechazaban la experiencia, burlándose de quienes hablaban de la Virgen o de señales divinas. En foros y debates acusaban a los creyentes de ingenuidad, pero en el fondo, incluso en medio de su burla, había un dejo de miedo, porque los signos no podían ser negados con facilidad. Seguían ocurriendo, seguían apareciendo, seguían tocando vidas. Los días se volvían distintos. La gente ya no marcaba el tiempo por las fechas del calendario, sino por un nuevo compás interior. Todos hablaban de antes del 20 de agosto y después del 20 de agosto. Era como si una línea invisible hubiera dividido la historia reciente. Y esa división no era solo cronológica, era espiritual. En medio de este ambiente cargado surgió un rumor cada vez más fuerte, que la Virgen no había revelado aún todo lo que estaba planeado para la humanidad, que existía un mensaje sellado, guardado en lo profundo, que solo sería revelado cuando el mundo estuviera preparado, y que el 20 de agosto de 2025 había sido apenas el inicio, una especie de llamada de atención. La verdadera purificación, decían, estaba todavía en camino. Los corazones temblaban al escuchar estas palabras. Algunos sentían miedo, otros esperanza, pero todos coincidían en algo. La humanidad ya no estaba caminando a ciegas. Ahora sabía que el cielo miraba de cerca, que la Madre intercedía, que había un plan más grande en marcha. Las noches se volvieron momentos de expectación. Bajo las estrellas, millones de almas alzaban sus oraciones, esperando señales, buscando respuestas, preguntándose en silencio qué nuevos pasos estaban a punto de revelarse en el misterio que se había abierto aquel día inolvidable. Hemos recorrido juntos el misterio del 20 de agosto de 2025, un día que no debe pasar desapercibido. No sabemos si será el inicio de la purificación, la confirmación de antiguas profecías o simplemente un llamado a despertar antes de lo inevitable. Pero sí sabemos algo: la Virgen nunca abandona a sus hijos. Ella está aquí, guiando, advirtiendo, preparando. Y ahora te pregunto a ti, hermano, hermana, ¿crees que este 20 de agosto traerá la señal que cambiará el rumbo de la humanidad? Déjame tu comentario, porque tu voz también forma parte de esta profecía que apenas comienza.